Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Comparto la alegría que todos quienes han podido intervenir con alguna palabra han manifestado por la gracia del Señor de poder congregarnos presencialmente, iglesias de toda la nación, en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquietando nuestros corazones para venir a sus pies, dispuestos a ser abrevados por su palabra. Tengo una gratitud particular en mi corazón y pienso que en el de ustedes también está, porque ha sido una jornada donde Dios nos ha dado muchos remas, muchas palabras habladas al corazón, que tienen una relevancia necesaria para el momento que estamos viviendo como generación. El encargo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta noche tiene relación con hacer un consolidado, una suerte de corolario de todos los mensajes que han sido compartidos durante este retiro. No apenas como una síntesis, sino esperamos en la gracia del Señor como un camino para meditar y perseverar guardando la palabra recibida. Antes de leer el texto que nos inspira para este mensaje, quisiera también transmitir los saludos particulares de mi amada esposa Ruth y también de nuestros hijos Joaquín, de 5 años, y si Celeste pudiera saludar, la pequeña recién nacida que está al cuidado de mi esposa junto con mi suegra que está con ella en casa. También les enviamos un abrazo como familia. Así que no les saludo solo, vengo con la bendición de mi casa y también con la compañía grata presencial de mi querido suegro, Gerson Wolfart, anciano en la iglesia de Joinville, en el sureste de Brasil, en el estado de Santa Catarina. Así que abramos las Escrituras en la presencia del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Presta atención a este versículo que inspira este corolario que compartiremos juntos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Brevemente, quisiera sugerir 3 movimientos que este versículo nos propone. El primero de ellos es el verbo imperativo retén, que tiene relación con conservar, con darle la más alta estima y hacer todos los esfuerzos necesarios para guardar. El segundo movimiento tiene relación con esta frase, la forma de las sanas palabras. Fíjense que no solo dice retén las palabras, sino que dice la forma. Y además las palabras tienen un adjetivo, son sanas, porque verdaderamente hemos recibido palabras de salud de parte de Dios. Vivimos en una generación enferma y enfermiza. De alguna manera el pecado que ha ido creciendo en su expresión con el avance del misterio de la iniquidad ha traducido esto en una suerte de enfermedad social, en una crisis de los fundamentos sociales. Y en estricto rigor, el asunto que nos convoca, la familia en el propósito de Dios, se demuestra en este sentido de corrupción o deterioro a través de familias que están enfermas. Y como vivimos insertos en esta cultura, y así ha sido dicho también en estas jornadas, de alguna manera u otra, los síntomas de esta enfermedad comienzan a brotar también dentro de las familias de la iglesia. Por lo tanto, necesitamos hacer lo que Pablo le dice al joven Timoteo: retener palabras que tienen en sí salud. Hemos recibido palabras que dan sanidad,
Si usted y yo hemos estado a los pies del Señor Jesucristo, somos conscientes que hemos tocado el borde de su manto, que poder ha salido del Señor, que el Señor ha comenzado a liberar palabras que están trayendo restauración. Gracias al Señor por eso. Pero fíjese que también dice la forma. No son solo palabras sanas, sino que ellas nos evocan un modelo, un prototipo, un ejemplo. Esa es la expresión que está en el griego original. Dicho de otra manera, estas son palabras que nos trasladan a contemplar una visión, aquel ejemplo que está en el corazón de Dios. Porque la familia tiene su diseño en el corazón de Dios mismo. Dios mismo habita en familia, en comunidad, en mutualidad, en unidad, en diversidad, amparado en su esencia de amor. De tal manera que ese modelo nos conviene también rescatar. Luego, un tercer movimiento de este versículo es el modo en el cual Pablo le propone a Timoteo que debe retener estas palabras. ¿Cuál modo? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué en fe y amor? Porque la fe nos permite acceder a ver aquellas realidades espirituales que nos son invisibles a los ojos. Presta atención a eso. La fe nos permite ver lo invisible. Pablo dice, caminamos por fe, no por vista. Moisés se sostuvo en una generación peligrosa como viendo al invisible. Pero por otra parte, el amor permite visibilizar aquello que no podemos ver. ¿Por qué? Porque la fe implica revelación, pero el amor implica práctica. De tal manera que el modo para retener estas palabras es un equilibrio espiritual que el propio Espíritu Santo puede gestar en nuestros corazones de manera individual y corporativa entre la revelación y la práctica. Y las sanas palabras que hemos oído durante estas jornadas precisamente han venido desde la didáctica del cielo con ese equilibrio. Gracias al Señor. Todas ellas tienen revelación, visión de lo fundamental, nuestra mirada puesta en Cristo como el modelo del cual se desprenden todos los fundamentos relacionales del ambiente familiar, pero al mismo tiempo tienen práctica. Han estado cargadas de consejos domésticos necesarios, de consejería pastoral necesaria, para que comencemos nosotros a andar en el camino que Dios nos ha propuesto. Por otra parte, también es interesante que Pablo le está escribiendo a Timoteo en su segunda carta en un contexto de despedida, de testamento. Pero permítame colocarlo de esta forma. No que los hermanos que nos han compartido durante estas jornadas se estén despidiendo de ninguna manera. Los esperamos tener mucho tiempo más con nosotros. Pero permítame colocarlo así. Es un padre escribiéndole a un hijo. Y hemos recibido palabras de una generación que representa, en cierto sentido, paternidad espiritual. Sobre todo para nosotros los matrimonios jóvenes. Es Pablo escribiéndole al joven amado hijo Timoteo. De la misma manera que los consejos que hemos recibido durante toda esta semana tienen esa impronta. El corazón de un padre que ya ha recorrido ciertos tramos del camino significativos, que ha pasado por las experiencias que para nosotros como matrimonios jóvenes son nuevas, que ya han criado hijos e hijas, que han sufrido fracasos y también victorias en el Señor, que por la gracia del Señor cosechan frutos del Evangelio en sus familias. Por lo tanto, nos conviene también oír y considerar el modelo, no solo de las Escrituras, sino el de muchos hermanos referentes a nuestro alrededor, porque el Señor los coloca como guía. Y principalmente digo esto, para nosotros, jóvenes, que estamos comenzando a construir familia en la presencia del Señor. No podemos crecer aislados. De tal manera, hermanos, que no pretendo tampoco colocar durante esta jornada nada nuevo ni acrecentar algo, sino que con un corazón sujeto a lo que el Señor ya ha hablado, recordarles en una didáctica que pienso el Señor nos ha propuesto para poder abordar la síntesis de estas palabras compartidas, no de la manera cronológica en que fueron enunciadas, sino dentro de algunos énfasis que el Espíritu Santo quiso colocar.
Y particularmente quisiera sugerir 4 grandes énfasis que engloban los 8 mensajes que hemos oído previamente. Y como estamos con el ejercicio de retener la palabra, la forma de las sanas palabras que nos han sido dadas y que hemos oído, entonces, al colocar nuestra atención en esos 4 grandes énfasis, probablemente se nos facilite recordarlas y meditarlas. Porque es mediante la meditación de la palabra que nosotros vamos a conseguir capturar los enemigos que se oponen al conocimiento de Dios en nuestra mente y derribar esas fortalezas para que Cristo, el edificador, construya. Entonces, queridos hermanos, la propuesta de estos 4 grandes énfasis es, en primer lugar, una palabra que nos trae una visión esencial. Esta palabra fue titulada como olor fragante. ¿Se acordará usted de aquel texto de Efesios capítulo 5, versos 1 al 2? Cristo, como ofrenda sacrificial, aroma grato delante de Dios. Y luego entonces nos dice el Espíritu Santo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, inspirados en aquel amor. Un segundo énfasis. A través de 3 mensajes diferentes, fuimos trasladados a una relectura o una revisión de conceptos fundamentales. Uno de estos mensajes fue el matrimonio como pacto. Otro de estos mensajes, el significado de ser cabeza de la mujer. Un tercer mensaje, la mente de Cristo en el matrimonio. Fue dicho aquí, a través de diferentes voces, que nosotros necesitamos quitarnos los lentes de este mundo. ¿Saben qué? Muchos de nosotros nos llegamos a dar cuenta después de un tiempo de caminar que los conceptos que definen nuestra individualidad, nuestras relaciones, nuestra vida familiar, el modelo de marido, el modelo de mujer, de padres, inclusive de hijos, tiene una carga de presuposiciones culturales o sociales que traíamos desde el núcleo familiar, desde la interpretación religiosa en la que crecimos, desde las relaciones o vínculos que hemos tenido con la sociedad o la influencia de los medios de comunicación. Tú y yo buscamos recursos con los cuales ir construyendo nuestra mente, pero solo la palabra de Cristo tiene el poder de edificar. Por lo tanto, necesitamos ser renovados en la manera de pensar y precisamente esta línea de 3 mensajes que estoy sugiriendo acá nos ayuda a sacarnos los lentes de este mundo o los lentes de nuestra propia cosmovisión y comenzar a mirar con los lentes. Vamos a usar esa figura de Dios en Cristo. Necesitamos ser lavados por la palabra de Dios para poder quitar todo concepto equivocado en el cual nosotros hemos echado nuestro fundamento o hemos establecido la construcción de nuestra familia. Un tercer énfasis. Recibimos una palabra de propósito con el mensaje titulado El misterio de Dios escondido, inspirado en aquel texto final de Apocalipsis 10, verso 7, donde dice que en los días de la voz del 7º ángel, el misterio de Dios se consumará. Y un cuarto énfasis, también contenido en 3 mensajes. Este cuarto énfasis sería un camino práctico para la edificación. ¿Por qué? Todo lo recibido tiene el propósito o el objetivo de que Dios edifique en nosotros su diseño y nos edifique como casa para Él. Entonces, dentro de eso, como es un camino práctico para la edificación, podemos considerar 2 mensajes complementarios. La fe que habitó en la experiencia de Loida, Eunice y Timoteo, y construyendo con sabiduría en la experiencia de la mujer sabia, las ilustraciones del buey y también de la historia que no se nos olvidará de Nabal y Abigail. Y un tercer mensaje, el salmo para los edificadores, este salmo de peregrinaje. Habiendo propuesto entonces esta subdivisión, quisiera recordar los elementos centrales de cada uno de estos mensajes y espero en la gracia del Señor ser conciso, relevante en la gracia del Señor también y que sea la presencia de Cristo la que toque nuestro corazón nuevamente. Vamos al primer énfasis, una visión esencial.
Efesios 5, 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A partir de este mensaje, como hemos dicho, tenemos una visión esencial o fundamental. Podríamos decir así, el punto de partida de todos nuestros movimientos relacionales, particularmente de nuestra dinámica familiar, como también en el propio capítulo 5 de la carta a los Efesios nos es dado. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces nos ha mostrado el modelo, Cristo mismo, como una ofrenda de aroma grato a Dios. Recuerde que Cristo, antes de ser una ofrenda de expiación, fue una ofrenda de aroma grato, una ofrenda de holocausto. Porque la premisa en el corazón de Jesucristo era ofrecerse en entera obediencia a su Padre. Y eso implicó que en el escándalo de la cruz sobre el monte Calvario, mientras los hombres veían un cuerpo ensangrentado y un rostro deformado, Dios el Padre estaba contemplando una ofrenda de olor fragante, una vida ofrecida en libación, una vida derramada en obediencia y compromiso férreo con la voluntad de su Padre, aun cuando la voluntad de su Padre implicaría que ocurriría el desgarro más grande en el universo, en el alma de Cristo Jesús. Cuando exclamaría desde el Calvario diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El compromiso de Cristo con la voluntad de su Padre no transó nada, avanzó. De tal manera que lo que buscaba Dios era estar agradado en el Hijo. Y lo que buscaba el Hijo era agradar a su Padre. ¿Para qué? Escuche bien. Para que nosotros fuésemos aceptos. De tal manera que tú y yo, considerando esta verdad, podemos tener a Cristo como nuestra ofrenda de holocausto. Nosotros somos hoy los oferentes, pero no tenemos nada que ofrecer de nosotros. ¿Qué ofrecemos entonces? A Cristo el agrado del Padre. El Padre está satisfecho en Cristo, su holocausto. Él se derramó por completo, o Él en la figura del holocausto se quemó por completo, se ofrendó entero delante de su Padre, para que nosotros recibiésemos lo siguiente. Escuche bien, la aceptación implica que a nosotros nos es comunicado una virtud, la gracia de Dios, de que podamos vivir de manera agradable delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos hizo aceptos. Entonces Dios nos comunica, en virtud de lo que Cristo obtuvo, la posibilidad de agradarle. ¿Y de qué manera? De la misma forma en que Cristo le agradó, en un amor sacrificial. La manera en que nosotros somos ofrenda grata delante de Dios, como grato aroma delante del Padre, es precisamente en este camino de amor sacrificial. Y entonces Pablo coloca una advertencia: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque el mundo nos propone un camino absolutamente diferente a lo que estamos hablando. ¿Qué nos dice el mundo? Palabras corrompidas que colocan por objeto de derecho todos los anhelos egoístas del corazón humano. Por eso es que también coloca Pablo como ejemplo la fornicación, la avaricia y la inmundicia. Objetos de placer, objetos de ego centralizado, objetos donde el hombre es puesto en supremacía. Y entonces podemos recordar que la cruz de Cristo sobre el Gólgota se alzó como una contradicción delante de todos los hombres, siendo un espectáculo. Y los hombres naturales no podían comprenderlo. Cristo mismo fue dejado en abandono sobre el monte. Pero cuando tú y yo decidimos caminar esta senda del amor sacrificial y nos reconocemos aceptos en el amado y podemos vivir estas vidas que agradan el corazón de Dios, nos alzamos en esta generación como una contradicción al mundo, una contradicción a estas palabras vanas, donde el hombre reclama soberanía sobre su propia vida, donde el cuerpo, siendo sujeto de derecho, es puesto en la plataforma más alta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como maridos, ustedes como mujeres, deciden mantener la fidelidad al pacto matrimonial? Cuando un niño
No separa el corazón de sus padres al recibir la amonestación y la disciplina en el amor al Señor. Cuando los jóvenes y las jovencitas deciden guardar sus cuerpos y sus mentes en integridad delante de una sociedad hipersexualizada. Una respuesta de amor sacrificial es puesta en evidencia en este mundo como testimonio de que la cruz sigue contradiciendo la mente de los hombres y que es el camino mediante el cual Dios establece su gloria aquí en la tierra. Y ese es el camino que el Señor quiere proponer para las familias de la iglesia hoy. El camino de amor sacrificial, el camino donde usted es sacado del centro y vive para el otro. Y ese otro, en esencia principal, es Dios. Y entonces, para su mujer, y entonces para sus hijos, y entonces para la comunidad, y entonces para el cuerpo de Cristo. Nuestro Señor nos propuso un camino tan diferente a nuestra manera de pensar o de sentir. Nosotros somos egocéntricos. Cristo en el lavamiento de los pies, ¿recuerda? Juan capítulo 13, verso 1. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. En otras palabras, Él nos amó completamente. Y nos amó sin reservas. Nos amó sin esperar retribución. ¿Cómo amamos tú y yo? Por eso, retengamos la forma, porque el modelo es muy diferente a nuestra tendencia natural. ¿Cuántos de nosotros amamos esperando recompensa? El Señor nos ha venido lavando y ha ido cambiando nuestra forma de comprender las dinámicas relacionales para que usted ame, como decía Pablo, con mayor placer, gastaré de lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo, aunque amándoos más, sea amado yo menos. Cristo nos amó hasta el fin. Esta es la visión esencial. Nuestro hermano nos proponía que a partir de esto se construye todos los movimientos propuestos en las dinámicas familiares de Efesios capítulo 5. Vamos entonces a un segundo énfasis. Hemos sido trasladados a una relectura o una revisión de nuestros paradigmas. En primera instancia, hemos visto una revisión del matrimonio desde la perspectiva de Dios como un pacto hecho entre Él. De tal manera que nosotros podríamos enfatizar al menos 3 fases que componen este pacto matrimonial a partir de algunos asuntos que no son transversales o que podemos comprender. Por ejemplo, entendiendo el matrimonio así, como una unión entre un hombre y una mujer ante Dios. En primer lugar, como unión, literalmente implica estar adheridos. Eso significa que, de alguna forma, tú y yo, si somos conscientes del pacto, sabemos que nos hemos unido, hombre y mujer, en matrimonio con Dios. Porque es un pacto hecho no de a 2, sino de a 3. Y de esta manera, el hombre y la mujer se adhieren a Dios. Y en Dios, uno con el otro. Y esa adherencia implica que no se debería despegar. Que es Dios el testigo, el garante y el defensor de ese pacto. De tal manera que se basa la fidelidad de este pacto matrimonial en el carácter de Dios, quien se propuso por amor, como en el ejemplo de Dios con el pueblo de Israel, nunca dejarlo. Y usted conoce las infidelidades, las idolatrías, los desequilibrios del pueblo de Israel en su historia, pero Dios es presentado como un marido fiel, persistente, que ama. Y ese carácter de Dios es la base para que tú y yo también nos amemos. Para que tú con tu mujer permanezcan unidos en el pacto matrimonial. No depende de nuestros sentimientos. Depende de la fidelidad al Dios que fue testigo de nuestra alianza. Y Él, de esta manera, nos muestra tan grande amor que el primero que se adhiere, escuche bien, es Él a nosotros. Para nunca, vamos a decirlo así, despegarse de su pueblo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Si trasladamos esa pregunta retórica de Pablo en un contexto de consolidación de la visión del Evangelio,
a nuestro matrimonio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es además una unión entre un hombre y una mujer. Nuestro hermano nos decía que es necesario aún tocar estos asuntos de redefinición a causa del contexto en el que vivimos hoy. Nadie antes hubiese pensado que sería necesario defender esta idea del matrimonio heterosexual. Pero cuando implica la unión de un hombre y una mujer, por lo menos hay dos aplicaciones inmediatas que podríamos recordar. La primera de ellas es que Dios, cuando ideó al hombre en un sentido genérico, no al varón, sino al hombre en un sentido genérico, lo pensó en una unidad complementaria entre el varón y la mujer, y ambos hechos con una dignidad esencial. ¿Sabe qué? Vale la pena aquí mencionar algo interesante. Tú y yo, hombres y mujeres, tenemos una dignidad intrínseca. Lo que nosotros valemos delante de Dios no tiene relación con lo que hacemos, ni con lo que pudiésemos llegar a hacer. El hombre y la mujer valen delante de Dios la dignidad de portar en sí la imagen de Dios. No crea usted, hermana, en el discurso feminista del siglo presente que le dice que para que usted se valorice como mujer, usted debe vindicarse y posicionarse por sobre el varón o de alguna manera hacer cosas para que la sociedad la visibilice. No, usted vale delante de Dios de una manera única, tal como lo vale el varón, porque Dios la diseñó para aportar su imagen y en complementariedad con el varón, expresar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y saben que esto trasciende la relación matrimonial, aunque ahora lo que nos implica es precisamente enfocarnos en la relación matrimonial. Pero hay complementariedad en el cuerpo de Cristo, entre hermanos y hermanas. Los hermanos varones necesitamos a las hermanas para la expresión de la gloria de Dios, para los servicios en la casa de Dios. Pero en el matrimonio particularmente, entre un hombre y una mujer, ¿por qué? Porque Dios dice de la mujer para el varón en el contexto matrimonial que ella es nuestra ayuda idónea. Y eso no es una ayuda ocasional, no es una auxiliadora del momento, sino que es una ayuda indispensable. Desde aquí fue dicho que Dios es nuestro ayudador y la misma palabra que se utiliza para ayudador es lo que se aplica para la mujer como ayuda idónea del varón, de manera que nosotros sin nuestras esposas no somos nada. Gracias al Señor. ¿Lo percibe usted así? Deje que la palabra rompa los esquemas de su mente, que rompa su autosuficiencia, que construya a Cristo, que usted necesita de su esposa, que tal vez por mucho tiempo la has mirado de una manera menor o inferior. El Señor nos perdone. El Señor reconstruya las relaciones. Ante Dios, una unión entre un hombre y una mujer ante Dios, porque Él es el testigo de este pacto y es el que garante este pacto y es el que defiende este pacto. Hoy por la mañana se nos recordaba estas palabras pactuales entre Ruth y Noemí, donde le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, para donde tú fueres iré yo. Donde tú reposares, yo reposaré. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Luego dice: así haga el Señor. Y aún añada. Qué palabras intrépidas. En otras palabras, Dios es testigo de este juramento. Dios es testigo de esta alianza. Que Él me cobre todo cuanto quiera. ¿Sabes que cuando escuchaba esas palabras en la mañana, y permítame decirlo así porque es mi experiencia personal, recordaba los votos de mi matrimonio? Ruth es el nombre de mi esposa. Y curiosamente también dijo lo mismo, porque allí estaban las bases de una unión que hoy día, por la gracia de Dios, la vemos de manera mucho más nítida y más clara. Dios es el que defiende ese pacto y esa unidad. Si nosotros estamos unidos a Dios, entonces hemos de defenderlo a toda costa. Nuestras familias sólidas, matrimonios sólidos, que se amen a pesar de las dificultades, que se respeten y se soporten a pesar de las diferencias, que se perdonen en las horas de desencuentro. Esa es la respuesta para el desequilibrio de este mundo, la manera en que Dios traerá su gloria visible en medio de una sociedad corrompida.
Nuestro hermano también nos recordaba algunas ideas cerradas en torno al matrimonio. 3 propuestas. Primero, existe una autopercepción del individuo como un yo soberano. En otras palabras, se persiguen los deseos del corazón. El hombre es puesto en el centro de todo. Entonces, el matrimonio es visto en la sociedad actual y probablemente en la mente de muchos de nosotros también, en más de algún momento, como una concesión con alguien con quien pueda encontrar compatibilidad, alguien adecuado, alguien que me haga sentir feliz, alguien que me satisfaga. Y ahí estoy yo en el centro de todo. Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y si nos casamos, para el Señor es nuestro casamiento. No para mi felicidad, no para mi satisfacción, aunque también lo envuelve. Pero nuestros matrimonios, en primera y última instancia, son para que Jesucristo sea el Señor de ellos. De manera que ese yo quede desplazado y Cristo sea puesto en el centro. En segundo lugar, existe una idealización romántica del matrimonio. Y cuando se idealiza el romantismo o el amor romántico como la fuerza que vincula a un hombre y a una mujer, aunque valga la pena este paréntesis también, el amor romántico es absolutamente legítimo y necesario. Pensaba, por ejemplo, así, cómo 2 personas que son diametralmente diferentes, que vienen de culturas diferentes inclusive, se pueden llegar a unir y a buscarse uno al otro y tener interés uno por el otro para construir una familia junta si no estuviese de por medio ese amor romántico. Así que no lo deseche, pero no es el fundamento. Manténgalo, pero no es el fundamento. Avive esa llama, pero no es el fundamento. ¿Por qué? Porque cuando colocamos otro amor que no sea aquel amor ágape de Dios, estamos colocando ídolos, sustitutos de Dios. Y los ídolos, usted sabe, que nos cautivan, nos engañan y nos destruyen. Por eso muchas relaciones son dañadas y destruidas. Y aunque el amor romántico en ocasiones podría llegar a acabarse, de todas maneras estamos en un pacto delante de Dios por un amor mayor. El amor fiel de nuestro Señor. En tercer lugar, otra idea errada, viviendo en una sociedad de consumo. Y aquí el Señor nos hacía una potente exhortación. Tú y yo tenemos la tendencia de pensar que las relaciones también son algo consumible. Como cuando escogemos un producto del supermercado y podemos cambiarnos de marca, o cuando podemos desechar algo que no queremos comprar. De la misma manera podemos pensar que relaciones que podrían ser, entre comillas, valga la pena, digamos, esta palabra que es bastante contemporánea, tóxicas, deberían ser rápidamente desechables. Pero ¿qué pasa si esa relación, comillas, tóxica, comillas, marcada por la amargura, marcada por el daño, por la falta de perdón, es una relación que tuvo sus inicios como un pacto delante de Dios? O si ocurre un problema en una de las 2 partes, tan complejo como fue citado acá, eventualmente una enfermedad de índole de salud mental, desechará al cónyuge a su otra parte. El matrimonio no es un objeto de consumo. Pero otro detalle importante es que nosotros, en la sociedad consumista que vivimos, sobre todo en Chile, como ustedes saben, y la propaganda ideológica de este tiempo lo ha lanzado reiteradas veces, nacidos y crecidos en un sistema neoliberal exacerbado, estamos de alguna manera acostumbrados a consumir y a vivir para esa sociedad de consumo y a usar de una manera desenfrenada todas las propuestas de crédito que la sociedad nos da. Tú y yo, muchas veces, hemos tenido que ocupar nuestros tiempos, energías, que podrían ser consagradas a la presencia del Señor en el núcleo familiar, a estar trabajando horas sobre horas para poder vivir en un modelo que no es el que la Escritura nos enseñó. Sobre esto, hermanos, hay mucho paño que cortar. No es el momento para poder desglosarlo. Le ruego al Señor que le dé claridad a los maestros, a los ancianos, a los profetas de las iglesias locales, para poder tocar en este asunto que me pareció clave. Porque ¿cuántos matrimonios, hombre y mujer, necesitan gastarse en tiempo y no poder dedicarle el espacio a sus hijos en la casa a causa de vivir esclavizados en un marco consumista? ¿Y cuál es el problema? Que toda relación amparada en el amor implica tiempo.
Con amor eterno te he amado, dijo el Señor. ¿Cuál es el tiempo de Dios en ese sentido para demostrar su amor? La eternidad gastada en nosotros. Qué tremendo. ¿Cuánto tiempo estamos gastando nosotros con nuestra mujer, con nuestros hijos, para poder conducir sus corazones a una relación de amor entre nosotros con el Señor? Que el Señor vuelva a hablar a nuestro corazón para sentarnos a la orilla del camino y examinar por dónde hemos transitado. En otro de los mensajes de revisión o relectura de paradigmas nos fue dicho el significado de ser cabeza de la mujer. La inspiración está en Efesios capítulo 5, 22 al 33, particularmente en el verso 23, donde dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esa expresión, así como, es la manera de que nosotros podamos comprender dentro del texto, en la propia hermenéutica del texto, cuál es la forma en que Cristo nos enseña a ser cabeza. Naturalmente, cuando hablamos de cabeza, lo asociamos a autoridad. El problema, como hemos dicho, es que como construimos nuestra vida en una serie de presuposiciones que muchas veces no examinamos, finalmente hemos asumido esa autoridad con los patrones que este mundo propone. Pero ¿qué dijo Jesús? Entre vosotros no será así. Mateo capítulo 20, verso 26, nos muestra cómo el concepto de autoridad fue definido por el Señor de manera explícita, diciendo básicamente esto: el que tiene o busca autoridad debe ser siervo. Autoridad es servicio. Donde está el servicio, la entrega por el otro, hay expresión de aquella cabeza que está en los cielos. En otras palabras, nos he mostrado esta comunicación de Cristo como cabeza, en la relación del varón como marido, con su mujer como esposa, a través de 4 verbos que son salvar, amar, sustentar y cuidar. Cuando nosotros como Cristo, ¿cierto?, anhelamos ser la cabeza de nuestra casa, necesitamos estar conscientes que Cristo amó a la iglesia entregándose a sí mismo por ella, salvándola. ¿Qué implica eso en un sentido práctico? Por lo menos para mencionar un ejemplo dentro de este modelo. Que tú y yo como varones somos llamados a traer salud a la mujer en nuestra casa. A proveer salud en un sentido espiritual, emocional o mental y aún físico. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está nuestra tarea de cabeza? ¿Hasta qué punto nos preocupamos de la salud espiritual de nuestra esposa? ¿Hasta qué punto nos preocupamos de la salud emocional y mental de nuestra esposa? De los momentos en que ella pasa muchas horas en el día con los hijos en la casa probablemente, o muchas horas trabajando afuera. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para contenerla, para darle espacios en los cuales pudiese tener un descanso, un reposo, una contención, un cuidado? ¿Conoces las inseguridades de tu mujer? ¿Te preocupas para poder ayudarla y recuperarla de allí? ¿Conoces sus debilidades? ¿Conoces las necesidades que tiene? Si somos llamados a ser cabeza, salvación es un camino. También amar. Y amar en esencia es finalmente entregarse por completo por el otro. Para sustentar y cuidar. De tal manera que ser cabeza no es mandar. Es proveer el amor de Cristo sobre nuestras mujeres. Además nos fue dicho que sujeción femenina no es obediencia. La obediencia es una actitud que debe tener los hijos respecto de los padres, porque hay una relación asimétrica, donde los padres son conferidos de autoridad de parte de Dios para poder modelar, corrigiendo, amonestando, guiando por la palabra, conteniendo la vida de los hijos en el Señor. Pero nuestra esposa es una igual en dignidad, coheredera de la gracia de la vida, compañera para poder traer juntos el reino de Dios a esta tierra. De tal manera que la sujeción femenina es también una forma de mostrar
cómo la mujer puede sujetarse a Cristo respetando a su marido. Pero ojo, el texto no solo mostraba que la mujer ha de sujetarse. ¿Cómo dice la Escritura? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Podríamos decirlo así? Y espero que el hermano Rubén me dé su visto bueno. Los maridos nos sujetamos a nuestras mujeres amando. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y las mujeres se sujetan a sus maridos respetando y considerando. Es la esencia del matrimonio en Efesios 5. Amor y respeto. ¿Nos ha ido cambiando la mirada en estos días? ¿Han sido lavados nuestros ojos con colirio? ¿Hemos percibido nosotros las cosas desde la óptica del Señor? Si es así, hemos tocado palabras sanas, palabras que están trayendo salud. Somos llamados a guardarlas en el corazón. En cierta ocasión, el hermano Romeo Bornelli mencionó que cada retiro espiritual es una jornada de colecta de semillas. Muchas semillas no son dadas. Y es nuestra tarea tomarlas, colocarlas en una bolsita e irlas implantando en la tierra buena de nuestro corazón. En la medida que el Espíritu Santo lo va recordando, pero recuerde que el Espíritu Santo actúa con nosotros, de tal manera que tú y yo necesitamos ejercitar nuestra mente para retener la palabra. Nosotros estamos siendo ayudados por la gracia del Señor con este material complementario, pero cada uno de nosotros, si está entendiendo la responsabilidad que el Señor nos está entregando con esta palabra, debería volver a ella, orando con la palabra, recordando los principios establecidos y buscando que esas semillas vayan entrando en la tierra de nuestro corazón, regándola en oración y en comunión, buscando en las iglesias locales que esta palabra vaya germinando y que podamos en la gracia del Señor pronto comenzar a cosechar los frutos de lo que el Señor ha enviado. Una tercera propuesta en esta revisión de paradigmas fue el mensaje titulado La mente de Cristo en el matrimonio. Los textos bases están en Romanos 2, Efesios 4, 17 al 24, 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 al 5. Nos fue dada esta premisa que me parece importante destacar. Si los cónyuges somos más parecidos a Cristo, nuestra experiencia matrimonial va a ser mejor. ¿Por qué? Porque finalmente lo que Dios busca en nosotros es poder hacernos a la imagen de Cristo. Y el matrimonio es el ambiente probablemente más adecuado para que esto pueda ocurrir. Y justamente dos seres que son absolutamente diferentes pueden encontrar sus puntos de conexión, de vinculación en aquel que es el centro unificador de todas las cosas, Cristo, el Hijo de Dios. Pero muchos de nuestros conflictos pasan porque nosotros todavía batallamos con las tendencias de nuestro carácter natural. ¿Y cómo fue definido ese carácter? Si los hermanos recuerdan, eso fue hoy día en la mañana. Como un conjunto de hábitos pecaminosos que nosotros hemos adquirido por la costumbre. ¿Por qué? Esencialmente dice la Escritura que nosotros somos constituidos pecadores en Adán. Ahora que tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos en Cristo, pero todavía está ese pecado remanente, todavía está esa naturaleza con la que tenemos que lidiar, de tal manera que nosotros con una conciencia real de lo que es este proceso de santificación o de transformación a la imagen de Cristo, debemos ser plenamente conscientes que tenemos debilidades de carácter que tienen repercusiones en nuestra relación matrimonial. Y necesitamos por la palabra del Señor, en la luz del Señor, conocer nuestras tendencias. Permítame abrir ese paréntesis. Necesitamos conocer nuestras fragilidades como maridos y las hermanas también como esposas. Conocer en la luz del Señor, porque en su luz vemos la luz, cuáles son nuestras tendencias carnales, que a poco que van aflorando, de una manera u otra, pueden ir minando nuestra relación matrimonial y después de un tiempo, sin darnos cuenta, se han comido esos bichitos la cosecha. Por eso necesitamos vigilar. ¿Y de qué manera? Conociendo cuál es nuestro carácter natural, pero al mismo tiempo en este camino de renovación y transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que existe un camino de transformación en la medida que por el Espíritu Santo trabaja la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido la sede o el campo de batalla entre fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios mismo. De tal manera que nosotros necesitamos conquistar esas fortalezas y derribarlas por el poder de la palabra de Cristo. No solo los que estamos casados, todos los que estamos acá, en las diferentes esferas de nuestra vida, tenemos diferentes fortalezas mentales que nos predisponen a pecar, de una manera o de otra. Lo único que puede derribarlas es precisamente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu y de vida nos ha librado del poder o de la ley, del pecado y de la muerte. Tal como decía nuestro hermano al inicio de este compartir. No podemos quedarnos con miserable de mí. Esa experiencia es absolutamente necesaria. Tú y yo necesitamos darnos cuenta de nuestras incompetencias. Gracias al Señor por ese conflicto interno de la vida cristiana, donde nos damos cuenta que anhelamos algo superior, pero no podemos alcanzarlo. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos quedarnos en esa miserable frustración? ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Nos ha tocado oírlo en la consejería. Nos ha tocado oír a hermanos que por años han batallado con los mismos pecados, pero no han podido salir porque se han quedado en la frustración. Pero el texto dice inmediatamente: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué implica eso? Que Jesucristo, con el poder de su palabra, por el Espíritu que te habita, tiene el poder de construir en tu mente nuevos hábitos, hábitos piadosos, que se construyen por el ejercicio y particularmente, ¿por qué? Porque ocupamos nuestra mente en las cosas del Espíritu, como ahora, ocupando todas nuestras facultades mentales para concentrarnos en oír la palabra. Pero también nuestro hermano nos decía, ¿no le pasa a usted de repente que mientras está oyendo la palabra, una batalla ocurre en su mente y de alguna forma se aletarga y no logra comprender lo que se está diciendo, o hay una resistencia contra lo que se está hablando? ¿Por qué? Porque hay sofismas, hay argumentos, hay contradicciones, fortalezas que se oponen a Dios mismo. Pero Dios nos dio su Espíritu Santo. De manera que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Si usted conoce su fragilidad, velará para que por la palabra, construyendo estos nuevos hábitos, impregnándose de la palabra en un sentido donde Cristo sea implantado en aquellas áreas en las que usted cae, ¿qué ocurrirá? Se derribarán las fortalezas y Cristo será edificado. ¿Necesitamos eso en nuestro matrimonio? Sí. Porque si no trabajamos sobre ello, tendremos muchos puntos de desencuentro. Y estaremos constantemente remediando y remediando. Pero ¿cómo construiremos juntos? Que Cristo crezca en nosotros. Llenándonos de la palabra de Cristo. Confiándonos al Espíritu de gracia. Nuestro hermano nos decía lo siguiente, y quise rescatarlo como una frase textual. ¿Cuántas veces hemos pecado? Y le hemos fallado a nuestro cónyuge. Pero queridos hermanos, hay una salida. Para no quedarnos solo en el miserable de mí. Nuestro matrimonio puede cambiar. Aquí hay diferentes realidades matrimoniales. Inclusive hay hermanas o hermanos que han venido solos. Porque la situación está crítica. Pero el matrimonio puede cambiar, porque tú y yo podemos ser cambiados. Esa es la palabra del Evangelio. Nuestro Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Su palabra puede hacernos nuevos, puede transformarnos, de manera que por el poder del Espíritu de Dios y no por la fuerza de nuestra voluntad, su gracia nos asistirá para que haya nuevos maridos y nuevas mujeres. En un tercer énfasis nos fue dada una palabra de propósito. Y dentro de esto un mensaje titulado El misterio de Dios escondido. Permítanme hacer unos breves comentarios en torno a esto. Apocalipsis 10, verso 7 dice: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Toda la historia, amados hermanos y hermanas, converge en esa hora.
en la concretización o consumación del misterio de Dios. Y tiene un énfasis particular en que la manera en que Dios celebra la consumación de este misterio es en las bodas del Cordero. Dicho de otra manera, todos nuestros matrimonios miran en perspectiva aquel gran matrimonio celestial. ¿Lo ha considerado así? Allí está el propósito de su matrimonio. Aquel día en que nos unamos como esposa de nuestro Cordero. De tal manera que hay una novia que se prepara. Y nuestro hermano decía así: dos personas tan distintas que frecuentemente atentamos contra la unidad. Estamos llamados a replicar el estilo de vida de Dios que consiste en unidad y pluralidad. Ese es el matrimonio nuestro, mirando en perspectiva aquel matrimonio celestial. Por lo tanto, las dificultades que tengamos, las circunstancias negativas que nos rodeen, los problemas que podamos tener en mutualidad, son apenas instrumentos de preparación para la consumación de este misterio. Si tú y yo lo vemos así, entonces no quedaremos desmayados a la orilla del camino cuando sobrevengan tribulaciones o cuando nos encontremos de sopetón con quienes somos. No desistiremos fácilmente del otro ni de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay una novia que se prepara y el Señor usa aún esas circunstancias negativas para formar a Cristo en nosotros. El matrimonio es el vehículo para la concretización o la obtención del pleno propósito divino. Cuando aquel misterio, del que se dijo en un momento grande es este misterio, Cristo y la iglesia, sea plenamente consumado en aquellos días de la voz del séptimo ángel. De manera que también nuestros matrimonios, por excelentes que pudiesen llegar a ser, siguen siendo un pálido reflejo de la gloria que vendrá y de la que nosotros somos convidados a participar. Plenamente unidos con Cristo, plenamente compatibles con su gloria, partícipes de Él para siempre, esposa del Cordero, por toda la eternidad, para que Cristo sea admirado en sus santos. Como cuarto énfasis, vamos concluyendo con una serie de 3 mensajes. Este cuarto énfasis es amplio, porque luego de que el Señor nos ha dado la visión desde la fe, esta revelación, nos propone un camino práctico en el ejercicio del amor. Entonces, hay un mensaje generacional llamado la fe que habitó. El mensaje es muy simple de poder recordarlo. Recuerda estos 3 nombres: Loida, Eunice y Timoteo. Loida representa a una generación de los abuelos. Así que todos los hermanos que son abuelos pueden recordar su identificación con este nombre: un combate glorioso. Y los siguientes ejemplos de perseverancia, intercesión y profecía. Para que los nietos vean en las canas de los abuelos las marcas de una fe que perduró a pesar de toda circunstancia adversa. Que todavía, con dolores en el cuerpo aún, participan cada mañana del primer día de la semana de la mesa del Señor. Que hay sensibilidad en las lágrimas porque el corazón de los abuelitos es más sensible. Que traen en su rostro los surcos de todas las lágrimas que han puesto en la redoma del Señor a favor de su familia. Luego, en las madres, representadas en Eunice, nos fue dicho de parte del Señor que si ellas permanecen y comunican la vida de la fe, alcanzarán la victoria, como el nombre lo dice. En otras palabras, aquella victoria es que tendrán una nueva generación que honre a Dios, como lo es el nombre Timoteo, que viva para la gloria de Dios. Nosotros vemos aquí el traspaso generacional de la fe. En cierto sentido, ninguno de nosotros puede garantizar un traspaso de fe porque es obra del Espíritu Santo que ocurra la conversión.
pero sí podemos allanar el camino y sí podemos dar el sustrato necesario para que el Espíritu obre. ¿De qué manera? Viendo en nuestro núcleo familiar este legado de fe viva que traspasa el corazón de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. Y por la gracia del Señor acá vemos algunos que podemos alegrarnos de decir que han pasado de bisabuelos o de tatarabuelos. ¿Por qué? Porque el Señor cuando llama a un hombre, escuche bien, está pensando en una casa, está pensando en una familia. Porque busca una descendencia para sí. No está pensando en apenas un individuo. Tal vez algunos de los que están aquí, los jóvenes, como nos ocurrió en otro tiempo, muchos años atrás, venían así sus padres al retiro. Han venido a la fe del Señor sin un contexto familiar en el Evangelio aún. Hay esperanza, porque si el Señor está encendiendo tu corazón, estás viendo a Cristo, Él está buscando no solo tu corazón, sino de la familia que va a construir contigo. En este mismo camino práctico para la edificación, otro mensaje. Construyendo con sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Y entonces nosotros vemos allí también en Proverbios capítulo 14 el carácter del buey, representado en la mansedumbre y el servicio. Y nos había sido dado también una advertencia respecto de los novillos. Aquí estamos en Rucacura. Muchas veces hemos visto bueyes enyugados. Y algunos hermanos que llevan muchos años en el campo conocen la experiencia de un novillo cuando se sale del surco. Cuando de alguna forma patalea. ¿Por qué? Porque es un carácter inmaduro, que solo va a aprender unido a un buey viejo, con un tiempo de disciplina. ¿Saben qué? Nuestro hermano César compartió este mensaje también en Temuco. Y me parece que ahí mencionó una frase que caló hondo mi corazón, que tal vez no fue mencionada acá. Permítanme recordarla. Dice, nos hemos dado cuenta de muchos matrimonios recientes que están constituidos por varones novillos. Queridos hermanos que aspiran al matrimonio. Queridos jóvenes que están buscando una esposa delante del Señor. Deje que la palabra trabaje ahora. Que vaya creciendo en la presencia del Señor para que vaya formando ahora un carácter maduro. Cada uno en la medida de fe, cada uno en los procesos que el Señor tiene para con él. Pero déjese permear por el poder de la palabra para que no llegue inmaduro, egocéntrico, neófito, infantil a la hora del matrimonio. Donde sea tan ensimismado que no sea capaz de comprender las necesidades de su mujer. Domésticas, necesarias, propias de la vida cotidiana. Lo digo así de explícito. Porque nosotros necesitamos ser removidos de todo esto. Que ojalá ocurra una suerte de terremoto en nuestras conciencias. Para que a partir de allí el Señor comience a edificar. ¿Cómo nosotros podemos permanecer años en una relación infantil? Siendo nosotros el centro de todo. Que el Señor quebrante eso. Pero no para destruir matrimonios, de ninguna manera. Sino para quebrantar corazones y que pueda producir madurez. Nabal y Abigail son el ejemplo de manera práctica y nos recuerda lo siguiente. Toda insensatez debe morir y debe prevalecer lo que agrada al corazón del Padre. ¿Qué es esto? Reconocer y honrar la presencia del ungido en nuestra familia. En otras palabras, el Cristo de Dios en nuestra casa debe ser puesto en el centro de todas nuestras relaciones, movimientos, decisiones, pensamientos. Abigail debe tomar protagonismo, reconociendo el ungido y lanzándose a los pies de Cristo. En otras palabras, atesorando la palabra del Señor. De tal manera que fue dicho también que nuestra máxima altura ha de ser a los pies de Jesús. Finalmente, y con este mensaje quisiera concluir esta exposición. Fue citado el Salmo 127 con el título Salmo para los edificadores. Este Salmo 127 es el centro de una serie de cánticos graduales en peregrinaje. Y es un salmo de peregrinaje.
ubicado al medio de esta serie de 15 salmos, compuestos de movimientos de estadía, de peregrinaje y de llegada. El Salmo 127 es el centro del peregrinaje. ¿Qué implica eso? Que es un lugar de mitad de camino, donde nosotros debemos detenernos y debemos analizar si el camino en el que estamos andando es el adecuado, si vale la pena avanzar o es necesario retroceder. Es la hora de la decisión del punto de no retorno. Lo que descubrimos allí es que nos es dicho que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todos estamos peregrinando a la plena edificación de la casa de Dios. Nuestra familia, como hemos dicho, es una mirada en perspectiva de aquella familia celestial. Nuestra casa es una mirada de la casa de Dios concretizada, de ese anhelo eterno en el propósito de Dios. Estamos caminando hacia esa plenitud. Y entonces están los salmos de estadía donde miramos de lejos. Y están los salmos de peregrinaje donde hay peligros. Pero están los salmos de llegada donde el propósito se va haciendo mucho más cercano. Donde vislumbramos la presencia del Señor en su casa y habitando y satisfecho. En esta idea, David tuvo una muy buena intención, que era poder edificarle una casa para Dios. Tremenda intención. Se celebra esta intención, pero la respuesta divina nos deja perplejos. Dios dice, tú no edificarás casa. Y allí nuestro hermano nos enseñó un principio espiritual valioso. ¿Cuál es? Todos nosotros, hermanos y hermanas, estamos descalificados para edificar familia o incluso la propia casa de Dios. Una de las formas de traducir esto en el lenguaje del Nuevo Testamento es: nosotros somos de la circuncisión. Los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, todo recurso propio, toda habilidad, inclusive las adquiridas, y hago eco de esto que fue mencionado ayer, no sé si usted lo captó, inclusive por los gurús de las redes sociales, inclusive por los manuales que usted encuentra, inclusive en librerías cristianas. De nada sirve si la presencia de Dios no está comprometida en nuestra casa. ¿Por qué? Porque si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esta casa es edificada bajo un principio fundamental: la entrega y la cruz. Recuerde que la casa de Dios, el templo, en el caso de Salomón, fue edificado sobre el monte Moriah. Y el monte Moriah era el lugar del altar de sacrificio donde Abraham colocaría su cuchillo sobre su hijo Isaac. Esa escena tan conmovedora nos recuerda lo siguiente. En primer lugar, los hijos no son nuestros. Gracias a Dios que nos ha dado hijos. Y gracias a Dios que nos ha puesto un testimonio que esos hijos no son nuestra propiedad, ni el centro de nuestras atenciones, por muy meritorios que lo sean. Cristo debe ser el centro de nuestra mirada, nuestro sueño, nuestra visión y el que nos da el sueño. De tal manera que nosotros, colocando a nuestros hijos en el altar, descubriremos que toda la construcción de nuestra familia está fundamentada en una constante entrega sacrificial. Señor, aquí estamos. Aquí está mi rol de marido. Aquí está mi rol de esposa. Aquí están mis hijos. Aquí están las herramientas que nos has confiado. Los recursos que nos diste. Aún la literatura con la que estamos construyendo este modelo familiar. Todo lo colocamos en tu altar. Necesitamos que pase por tu cruz. Que le coloques una sentencia de muerte a todo lo que no te pertenece. Y nos devuelvas en resurrección aquello que es para tu gloria. En otras palabras, tú y yo, en esta sentencia de que el Señor es quien edifica, somos llamados a descansar.
Nuestro hermano dijo, no necesitamos tremendas habilidades, ni que haya en nuestros núcleos familiares un tremendo modelo de padre o de madre. Lo que necesitamos es humillarnos delante del Señor. Yo nada puedo. De nada sirve todo lo que yo pudiera esforzarme en conseguir. Señor, tú edifica en mi familia. Conectados a Él, permitiendo que la gracia de Dios opere en nuestras vidas para que edifique la vida de nuestros pequeñitos. Queridos hermanos y hermanas, hemos hecho un breve repaso de todas las sanas palabras en su forma como han sido comunicadas. Y de alguna manera, con este mensaje estamos concluyendo el encargo que el Señor ha dado al corazón de sus siervos y que por la gracia de Dios espero haber recogido. Pero permítame transmitirles una palabra de esperanza y de aliento. Desde el primer día de este retiro, diferentes hermanos y hermanas han dicho que la familia se encuentra bajo amenaza, que hay una embestida satánica, maligna, contra el núcleo familiar y aún, particularmente, contra las familias de la iglesia. Porque el enemigo, tocando y destruyendo la familia como diseño de Dios, atenta contra la gloria de Dios, cuestionando su paternidad, su amor, su hermandad, su contención, la comunión. Allí donde ha entrado el daño del enemigo, allí donde la destrucción ha primado, allí donde se le acabaron las esperanzas. Guarde esta palabra en su corazón. Mateo capítulo 16, verso 18, tan conocida. Jesús respondiendo a Pedro luego de la confesión en Cesarea de Filipo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No se sorprenda de la embestida satánica contra las familias de la iglesia de Dios. Pero recuerde esto: Dios en Cristo tiene en su mano la edificación. El Señor edifica su casa. Si el Señor edifica su iglesia, Él edifica las familias de su iglesia. Si Satanás, con las puertas del Hades, está con sus fauces abiertas para devorar el testimonio de Dios y las familias de la iglesia, no se alarme. Si tú y yo mantenemos esta roca como el fundamento de nuestra vida, Cristo confesado, conocido, vivido, Cristo siendo el centro de todas nuestras atenciones, amores, motivaciones y decisiones, las puertas del Hades no prevalecerán contra las familias de la iglesia. Habrán devorado carnes, pero no prevalecerán. Habremos visto la destrucción, pero no será para siempre. Se cumplirá en nosotros esta palabra: derribados, pero no destruidos. Que el Señor nos ayude hoy día a confiar en su palabra, a creer que hay un modelo de contradicción contra este mundo. ¿De qué manera? Viviendo la forma de estas sanas palabras recibidas, viviendo el modelo celestial en nuestra casa con amor, con fe, atesorando lo que el Señor nos ha dicho y creyéndolo en oración, alzando nuestras manos como varones sobre nuestra familia, bendiciendo nuestra casa, confiando que no es lo que hagamos nosotros, sino que es lo que su gracia puede hacer. Tal vez usted mire hacia el pasado, mire alrededor y descubra fracasos. No quedemos apenas en ello. Asumamos con intrepidez: Dios está con nosotros. Si Dios está por nosotros,
¿Quién contra nosotros? En otras palabras, Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y si Cristo lo dijo, Él lo cumplirá. Él edificará nuestras familias. Hazlo así, Señor. Encuentra camino entre nosotros. Visita nuestras casas de nuevo. Restaura lo destruido, Señor. Nos disponemos de corazón completamente a ti. Alzamos nuestras manos recibiendo tu gracia, porque nuestras fuerzas se acaban, porque nuestras habilidades no sirven, porque la construcción mental que tenemos es absolutamente corrompida. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos renueve nuestra manera de pensar, de comprender el pacto matrimonial. Señor, ayúdanos a renovar votos con una conciencia más plena, que tú eres el testigo, el garante y el defensor de nuestros matrimonios. Defiéndenos, Señor, de las fauces del enemigo. Señor, donde ha ocurrido destrucción, donde hay hoy día cenizas o escombros, entra tú a limpiar, entra tú a ordenar, renueva los sentimientos, renueva la mente, renueva la comprensión. Visita, Señor, a las familias de tu iglesia. Te ponemos por estandarte nuestro. Tú eres nuestro defensor. Tú eres nuestra bandera de lucha. Tú eres nuestra victoria. Tomamos fuerzas en ti, Señor Jesús. Tomamos fortaleza y confianza y intrepidez, aunque vengan gigantes por delante. En el nombre de Jesús los comeremos como a pan. Aunque el enemigo abra las fauces para devorarnos, no prosperarán. El Señor está con nosotros. Bendecimos a nuestras casas, a nuestras esposas. Oramos por nuestros hijos. Mira la opresión ideológica a su alrededor. Mira, Señor, cómo el enemigo quiere destruirlos. Nosotros, Señor, los rescatamos en el nombre de Jesús para ti. Señor, tú nos diste descendencia. Tu palabra dice que la diste porque buscabas una descendencia para ti. Por lo tanto, la ofrecemos en fe y te decimos que no se pierda ninguno de los que nos diste, Señor. En el nombre de Jesús, haya sanidad, haya restauración, haya gloria de Dios visible, haya testimonio del Evangelio en esta generación y sean destruidas las obras del enemigo mientras Cristo crece en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Aleluya.